¿En qué momento, tú que has sido pionero, Alejandro, en esto de ir insertando al sector dentro de la industria creativa chilena, ¿en qué momento surge la necesidad de generar el gremio? Muy buena pregunta. La asociación salió en un segundo intento, de hecho, porque en el 2007 tratamos de hacer una primera asociación y no nos da el número mínimo para crearla. Y ahí en realidad fue básicamente porque era tan complicado hacer videojuegos y venderlos y había tantas cosas que... El mundo en contra, más o menos. Claro, ¿no? que en realidad necesitábamos juntarnos. Y fue natural, en el fondo, oye, juntémonos, apoyémonos. No nos veíamos como competidores. Y yo creo que ese siempre ha sido el espíritu de la asociación. El mercado es tan grande que en realidad no es que uno compita, digamos. O sea, te apoyas, haces sinergia. Y el 2010 ya éramos suficientes empresas para crearla, éramos 8 los fundadores. Pero básicamente es eso, en el fondo es la necesidad. Bueno, de hecho, el mejor ejemplo es que el 2010 fundamos la asociación y el 2011 ya estábamos en la GDC con un stand financiado por ProChile. O sea, perfecto. A mí me llamó la atención lo que tú preguntaste sobre los inicios, porque, por ejemplo, un estudiante de fotografía tiene un referente que es el profesor que ya vende fotografía. En el caso de ustedes, casi sin referentes de cómo cobrar. Tú decías que vendiste un primer juego súper bien, pero en ese aprendizaje, ¿tuvieron una dificultad como para poner precio porque no le podían consultar a nadie con una empresa anterior, de alguna manera? En realidad, y esa es un poco crítica a la gente que se está lanzando al mercado hoy en día, se preocupan muchas veces del producto en sí mismo y no se preocupan de la salida comercial. Lo único que hicimos diferente a lo que están haciendo el día de hoy, que hay proyectos muchísimo más talentosos, mejor diseñados, con mejor equipo de trabajo detrás, incluso mejores ideas, nos sentamos y gastamos tiempo en evaluar el mercado antes de salir. Simplemente dijimos a cuánto lo están comprando, y la gente es súper permeable a entregar información que en otros mercados sería súper privada. Entonces, consultar con foros, averiguar, preguntar, gastamos una cantidad de tiempo considerable para entender más o menos cómo funcionaba, ver cuáles eran las plataformas de distribución en ese tiempo. En ese tiempo nos basamos utilizando FGL, Flash Game License, que era bastante popular, hasta un poquito más de capa caída, y nos sirvió para conectarnos con la gente que actualmente estaba haciendo lo mismo que nosotros y estaba vendiendo. Y en ese intercambio de información, que fue la misma necesidad que armó el gremio en su momento de manera local, nos permitió poder entender mejor dónde estábamos parados y cómo poner un buen precio al producto. Es como el muro que todos esperan romper, pero cuando todos esperan romperlo, pero cuando uno quiere darles consejos no quieren escuchar, quieren seguir su propio camino. En ese sentido, y siguiendo la línea, me despierta la curiosidad de saber quiénes participan en el proceso creativo para hacer un videojuego. ¿Quiénes? O sea, ¿qué tipo de profesionales, técnicos, especializados son los que intervienen en el proceso productivo? Yo voy a contar por mi lado. Nosotros hacemos hartas cosas a pedido, ¿ya? Y un caso excepcional porque muchas veces el cliente tiene una idea general de lo que quiere. Sabe que quiere un juego, sabe que quiere algo entretenido, pero no sabe mucho más. Entonces, en el fondo, tú necesitas como un poco un perfil de psicólogo para ir extrayendo qué es lo que realmente como quiere. Como en todo, ¿ah? Claro. ¿Cuáles son los atributos positivos de la marca que quiere destacar? ¿Cuáles son las emociones que quiere crear en un juego? ¿Ya? En el fondo, esas son todas las bases de un juego publicitario. Y después viene la parte del brainstorming, que en el fondo es, ok, con todas estas ideas, mira, por ejemplo, el caso de un juego de 31 minutos, que se lo hicimos a Claro, en el fondo nos pusieron, ya, ok, tienen que ocupar 31 minutos y tiene que salir antes del Festival de Viña. ¿Ya? Eso era todo lo que nos dijeron. La chilena. Y el otro antecedente es que estábamos a fines de diciembre. Ya, o sea, teníamos como 7 semanas para hacer el juego. Que es totalmente insuficiente. Bueno, y lo que hicimos fue una semana dedicarnos a ver todos los capítulos que pudimos de 31 minutos y después otra semana para definir cuál era el juego. ¿Ya? Y ese es un trabajo creativo que es re difícil y no sé si hay una carrera para... Ese se supone que lo hace un game designer, ese es el título, game designer. Sí. Y
Bueno, yo creo que eso surge de la práctica finalmente, es pura práctica, hacer muchos juegos y darse cuenta cuáles son las mecánicas que funcionan. ¿Ese game designer en Chile urgente de instalarlo, de crearlo, de profesionalizarlo, de que exista? ¿O tenemos una abundante gama de profesionales vinculados a ese oficio en particular? Hay en particular instituciones que están formándolo, las de cuales no están todas equivocadas. El problema es que forman profesionales carentes de experiencia y de roce profesional. Entonces al final el problema, siempre lo digo, es un problema de huevo o la gallina. Entonces te están pidiendo una gallina y luego te están tirando huevo. Entonces, por dónde lo resuelves? Entonces ahí un poco que falta hacer una conversación un poco más sincera entre la industria y entre las instituciones que pretenden formarlos para intentar aunar términos de cómo producir valor que se pueda insertar en el mercado. Hemos hablado solo de los juegos, pero la industria al final se consolida cada vez que va adquiriendo otra rama, digamos. Por ejemplo, hay un bar de juegos, ¿no? O más de uno, tal vez, revistas, cómics, etcétera. ¿Cómo ustedes van incluyendo eso dentro de la asociación, todo lo que están haciendo alrededor, más que solamente la persona que haciendo el juego o la empresa, los que están alrededor de esta industria, los que están haciendo que existan coleccionistas, por ejemplo? ¿Qué parte de la industria, cómo lo toman ustedes? Mira, podemos tomarlo de dos partes, ¿eh? Una es el tema como de los servicios conexos, digamos, que tienen los videojuegos, que son, por ejemplo, la traducción o la música, ¿ya? De hecho, tenemos un socio que es creador de música. La verdad que hay mucha gente como dando vuelta alrededor de los videojuegos. A mí, por lo menos, me llegan servicios de traducción uno al día, digamos. Y después viene el mercado secundario, por ejemplo, de los videojuegos. Y ahí la verdad que, no sé, en mi experiencia no tenemos demasiada conexión. Con el bar sí, porque vamos para allá, digamos. No sé cuál es tu opinión ahí. Sí, no, mira, es que de esto el principal diferenciador es que tienes creadores y consumidores. Ese es como el principal hito de edición. Pero básicamente los creadores también son consumidores. Entonces en realidad no son dos gráficas que están aisladas y dos burbujas, están traslapados entre ellos. Y es un mercado que despierta bastante pasiones, por lo cual, incluso más que el fútbol, entonces la gente tiende a ser bastante apasionada y y permite generar un punto pivote de encuentro entre los consumidores y los desarrolladores que nos beneficia mutuamente. Hemos intentado explorarlo de mejor manera, obviamente como la asociación tiene una capacidad limitada operativa, no nos ha permitido ejecutar todos los planes que quisiéramos. Pero sí, todas las actividades que actualmente este año han sido principalmente enfocadas a consumidores, hemos tenido alguna participación directa o indirecta como Vegistile. Por ejemplo, la participación de nuestra, los años previos, y esperamos años siguientes en FestiGame. FestiGame es una feria para consumidores y nosotros usualmente no estamos monetizando en Chile. Por lo cual, en realidad, nuestra participación ahí es más un acto a la bandera y el poder acercarnos a los consumidores y que entiendan que hay industria chilena. Entonces, esa clase de esfuerzo nos permite acercarnos, dar a conocer. Por ejemplo, es muy curioso. Yo decía, hasta 5 o 10 años atrás era impensado subirse al metro y decir, oye, ese juego que estáis jugando, ¿sabíais que es chileno? Y pasa, y me ha pasado, claro. Lo he visto, y la cara es como... ¿What? ¿En serio? ¿En serio? Claro. Me ha pasado con un par de juegos de Dena, de Behavior Interactive y de Gamaga. Increíble. Existe el valor de la colaboración dentro de la industria y del emprendedor creativo del videojuego, porque si es tan la rivalidad que hay o de las incomprensiones, más que rivalidad entre un mundo y el otro, ¿cómo se genera este ánimo de colaborar, de trabajar en red, de compartir? Ahí hay que un capitán de arco. Yo creo que la colaboración se da de manera natural. Quizás en otras industrias, no sé, estoy pensando ilustradores, por ejemplo. Ajá. Tú cuando ilustras, en el fondo, no necesitas a alguien más. Lo haces tú mismo. Bueno, quizás se dan casos de colaboración, pero en los videojuegos tú necesitas al otro. Porque tú puedes ser súper bueno en arte, pero no eres bueno en programar y viceversa. Entonces la colaboración, por último, las miradas, la visión. Yo, por ejemplo, cuando creo juegos en general, a mí me toca hacer el tema como el game design general,
Pero los detalles de implementación surgen de esa colaboración de creativa. Oye, ¿y si hacemos tal cuestión? Oh, te pasaste. ¿Ya? Y el tema de la implementación también, cada uno sabe cuál es su tema, digamos, los artistas. Yo, por ejemplo, como consumidor de videojuegos, yo sé cuando el arte de un videojuego me gusta, pero yo no soy capaz de crearlo. Entonces, en el fondo, cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer. A propósito de lo que has dicho tú varias veces, lo de las habilidades blandas. Bueno, Alejandro está diseñando, ya está diseñada la ingeniería en la Universidad de Talca. Tú haces clases de narcos en desarrollo de videojuegos también. Aparte de las habilidades blandas, o a lo mejor tiene mucho que ver, ¿crees que falta esta otra parte, la del salir a vender, la del negocio, la de emprender, dentro de la malla curricular, por supuesto? Definitivamente, pero muchas veces quienes están a cargo de llevar esas asignaturas o esas labores, hay que buscar gente que tenga la experiencia suficiente para que pueda transferirla a los estudiantes. No se trata de hagamos ramos de evaluación de proyectos digital. No, eso no, lamentablemente no funciona. ¿Por qué? Porque las dinámicas de enfrentarse al mundo, de salir, buscar clientes, principalmente lo que estáis formando atrás es formar factores súper duros de resiliencia. En el fondo, resistencia a la frustración, la tolerancia. Por ejemplo, es súper duro enseñarle a alguien que va a aprender que de 20 reuniones, solo una recién lo va a llevar a poder hacer un follow-up de concretar un proyecto. Y el cómo moldearla, el cómo apreciarla y potenciarla, muchas veces no lo ven. Entonces uno el día de hoy ve a los estudiantes y a la primera quieren tirar todo por la ventana y eso no es solo para quien emprende y vende el proyecto. Si en realidad alguien que va a ser empleado de otra empresa está vendiendo sus servicios, se está vendiendo como profesional, sí que aplica lo mismo. Y como crítica a los currículums tradicionales, digamos, yo he hecho clases en la Católica 10 años de ingeniería y en realidad los chicos no saben vender, no saben ni siquiera presentar en clase, hacer una presentación. Y uno tiene que saber venderse uno mismo y saber comunicarse. Ese es un problema no solo de la industria creativa, yo diría que es a nivel global del trabajador y del emprendedor. O sea, tenemos que aprender a como sacar el argentino que tenemos dentro. Claro. Digamos. Les queremos dar un cariñoso aplauso. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias a ti. Los invitamos a un café junto con Emiliano Aguayo, director de Créate de Arcos. Leonardo Ordóñez, gerente de Santiago Creativo, le damos las gracias por haber participado, confiado y esperemos que tengamos una buena industria del videojuego en los próximos años. Van muy bien. Felicitaciones. Gracias.